Hablando de cosas o de gente que se queja porque no le prestan suficiente atención, el señor, ídolo del estado de Wisconsin y de todo Estados Unidos, el señor Aaron Rodgers. ¿Viste la nota que salió de The Athletic? Sí. ¿Qué te pareció? Que el vato quería que renunciara el gerente general, que lo corrieran. Sí, o que lo sacaran a él. Sacó un artículo, este sitio deportivo llamado The Athletic, con una entrevista que le hacen a Aaron Rodgers, donde explican más o menos cómo fue este proceso de salida o este proceso donde se fractura o se termina de erosionar la relación entre los Packers y Aaron Rodgers. Dice la nota: aparentemente, en el 2021, Aaron Rodgers quería que los Packers lo intercambiaran a él o que corrieran a su gerente general, Brian Gutekunst. Y dice, en los 7 años del 2015 al 2021, Green Bay tuvo 7 selecciones de primera ronda del draft. Con ello, draftearon a 6 jugadores defensivos. Y el único que fue a la ofensiva fue el reemplazo de Rodgers, el quarterback Jordan Love. Bueno, entonces, esta entrevista la hace Matt Schneidman, que es un reportero que cubre los Packers por parte de The Athletic, y entrevistó tanto al señor que se llama Dunn, que es el agente de Aaron Rodgers, entrevistó a gente de los Packers, entrevistó al coach, entrevistó a Aaron Rodgers y demás. Básicamente empieza a explicar cómo se fue lastimando esta relación entre ambas partes, ¿no? Por un lado, a Aaron Rodgers se le estaba replicando lo que él vivió cuando entró a la liga. Recordemos que Aaron Rodgers fue tomado en la selección número 24, 20 del draft, en la primera ronda, para ser el eventual reemplazo de un quarterback veterano llamado Brett Favre. Pasan 20 años, o pasan los años que habían pasado, o casi 20 años, y después, en el 2020, los Packers draftean en la primera ronda, en el pick 20 y tantos, a Jordan Love para ser el sucesor de otro quarterback de la fama llamado Aaron Rodgers. Entonces, la historia se repite. Solo que la pequeña diferencia, y te lo explican aquí en este artículo, dicen, cuando Brett Favre sale de los Packers, o en estos últimos 2-3 años con los Packers, ya estaba no necesariamente su mejor versión. Por otro lado, Aaron Rodgers venía de estar en finales de campeonato de conferencia, 2 consecutivas. 2 veces pierden en final de conferencia de forma consecutiva, una contra San Francisco y la otra contra Tampa Bay. Entonces, como que estás así, y luego viene un draft, y después de que Green Bay había roto récord negativo en el sentido de que había permitido más yardas por tierra en la historia de cualquier partido de campeonato de conferencia, viene el draft y dice Aaron Rodgers, güey, estamos bien cerquita de llegar al Super Bowl, estamos a nada, necesitamos o más armas para complementar con Davante Adams, o necesitamos jugadores a la defensiva. Y dicen los Packers, sí, cierto, pues tienes razón, vamos a draftear a un quarterback. Siguiente año, vamos a draftear a un defensivo. Siguiente año, vamos a draftear a un defensivo. Entonces, naturalmente, todos tienen ego en este deporte, en la NFL, y sobre todo los quarterbacks tienen mucho ego. Cuando sucede que draftean al reemplazo de Aaron Rodgers al señor Jordan Love, pues Aaron Rodgers se lo toma personal, dice señoranda Mari Carmen, y fue cuando ganó 2 MVPs consecutivos. Pero en toda esta pieza, en todo ese artículo que salió, repito, que fue el portal de The Athletic, te da a entender cómo yo me quedo con que ambas partes, pues obviamente ambas partes tienen razón. Por un lado dice Aaron Rodgers, güey, yo sigo un muy buen nivel, sigo siendo el quarterback de un buen equipo, estoy a un nivel MVP. Y por otro lado, los Packers dicen, güey, eventualmente te vas a ir, eventualmente se va a acabar todo esto. Entonces, en esta discusión llega el punto en el que Aaron Rodgers habla en el 2021, en marzo, y dice, ¿saben qué? O me sacan a mí de aquí o corren a Brian Gutekunst. Y a la hora no pasó nada de eso, sino hasta 2 años después. ¿Cómo lo viste, mi Diego? Lo que más resaltó para mí fue, obviamente, o sea, Rodgers se me hace que está en tiene todo el derecho a quejarse de la negligencia del gerente general, Brian Gutekunst. No lo sé pronunciar, pero del gerente general, pues, está difícil. Entonces, pues me pongo a ver, ¿no? Que dices que Brett Favre estaba en las últimas, no sé qué. Pues obviamente yo tenía como 4 años cuando pasó todo eso, no me tocó vivirlo, me puse a buscar las estadísticas. Brett Favre, el año que draftearon a Rodgers, o sea, en 2005, lanzó 29 intercepciones y 20 touchdowns. O sea, pésimos. Son números de ¿Neta? Zach Wilson si jugara la temporada completa. Pésimo. El siguiente año, 18 touchdowns, 18 intercepciones. O sea, igual pésimo, ¿no? Y luego ves a Rodgers los 2 años después de que draftearon a Jordan Love. 2 MVPs consecutivos. Y
37 touchdowns, 48 touchdowns, menos de 5 intercepciones en los 2 años. Excelente. No es exactamente lo mismo. O sea, esto se me hace una grosería lo que le hicieron, porque si estaban a nada. Eso del juego de San Francisco, cuando leí esa parte, eso sí me tocó vivirlo, pues. Y me acordé, sí, es cierto. O sea, estaban a nada de dar el siguiente paso y les corrieron casi 300 yardas en un juego de playoff. Dices, pues tienes que agarrar defensiva, ¿no? O mínimo complementar a Davante Adams con otro receptor en la ofensiva y pues para que el equipo dé ese pequeño paso que necesitaban para regresar al Super Bowl. Porque no es posible que en casi 40 años de quarterback Salón de la Fama solo tengan 2 Super Bowls, uno con Favre y uno con Rodgers. Eso, o sea, muchos equipos se morirían por tener un quarterback Salón de la Fama por más de 10 años. Estos tuvieron 2 quarterbacks Salón de la Fama por casi 40 años y solo tienen 2 Super Bowls para demostrarlo. Pero ¿cuántas veces ganaron su división? Pero no importa ganar la división, o sea, tienes que dar ese siguiente pasito. Yo con eso o sea, el Super Bowl nomás lo gana uno. El Super Bowl lo gana uno de 32 equipos. Ajá, pero en 40 años nomás tener 2 con 2 quarterbacks que en algún punto fueron el mejor en la liga. Sí, creo que estás arrita. Estás por debajo de las expectativas. Sí. No, hombre, ganar tu división está todo dar, te dan tu banderita. Y no es como que era algo así imposible, o sea, sí, nomás tenías que ayudarlo poquito, tenías que draftear mejor lo que sea, pues no. Y sobre todo estos últimos años que estaba en un nivel de MVP, que le draftearon a Jordan Love y luego te gana el MVP y no le drafteas un receptor y luego le quitas a Davante Adams y luego esperas que no baje un poco. Porque el año pasado sus números, o sea, fue su peor temporada de los últimos 3 años. Fueron muy similares a la mejor temporada que tuvo Brett Favre en sus últimos 3 años. Sí. Y que fue mal año, entre comillas. Ajá. Tuvo 28 touchdowns, 15 intercepciones. Rodgers el año pasado, 26 touchdowns, 12 intercepciones. Y Brett Favre ese año fue número 2 en votos de MVP, detrás de Tom Brady, que lanzó para 50 touchdowns. O sea, si Tom Brady no hubiera tenido esa temporada perfecta, Brett Favre hubiera ganado MVP con números muy similares a los que Rodgers tuvo el año pasado. Claro. Y a Rodgers lo están diciendo que ya no es top 5 y lo que sea. Claro. Pero sí, para mí sigue siendo top 5 y todavía puede liderar un equipo de Nueva York al Super Bowl. A lo mejor no te acuerdas, o yo no me acuerdo también, porque fue hace mucho con lo de Brett Favre, pero después de Green Bay, el vato creo que estuvo en 2 equipos, estuvo en los Jets, estuvo en Minnesota. Y estuvo peleando playoffs, o sea, sí le quedaba en el tanque. Con Minnesota. Ajá. Con los Jets, ¿no? Ya nomás estuvo ahí. Y es chistoso porque Brett Favre tenía 38 años cuando se fue a los Jets y ahorita Aaron Rodgers tiene 39 cuando se va a los Jets. Y luego también sale todo este chisme de que... Y está interesante el artículo porque dicen de que en este offseason, en este 2023, antes de que Rodgers se fuera al retiro, pues Aaron Rodgers siempre en lo que acaba la temporada se va a su casa en California por el sol, porque California es padrísimo, ¿no? Uh-huh. Pero dice que donde él vive no hay buena señal. Ah, que por eso no contestaba. Y por eso no pude hablar. Y dice, es que todos los que me conocen saben que en mi casa de California no hay buena señal. Y yo me acordé de tantas historias, güey, de cuando tienes un compa, ¿no, güey? Que le dice, güey, estoy hablando a esta morra. Chingado, la morra no me contesta. Chance no tiene internet ahorita. Y ahí la lleva de chimorra todo bateado, ¿no? Sí. Me acordé así con el pobre Brian Gutekunst buscando a Aaron Rodgers. Ghosteado. Todo ghosteado. Ahora, lo que sí es Aaron Rodgers dice, sí, Brian Gutekunst habló más hacia mí que yo a él, pero nunca lo ghosteé. O sea, nunca pasó más de un día, nunca pasó mucho tiempo sin contestar y demás. Fue como un flashback a todas las veces que me han bateado o que he tenido amigos que los han bateado. En fin, el punto es que la neta no quiero ser así como todo tibio ni tomar así el punto medio, pero en realidad ambas partes tienen razón, güey. Uh-huh. O sea, Aaron Rodgers sí es un poquito diva, sí es un poquito difícil de tratar, lo que sea, pero se ha ganado todo el derecho de serlo. Si alguien se puede dar el lujo de ser una diva en la liga, es Tom Brady, Aaron Rodgers, Peyton Manning y Patrick Mahomes, ¿no? O sea, me refiero en términos generales. Pero siento que nunca lo trataron como tal, o sea, nunca le dieron el respeto que se merecía, así como que sí, vamos a hacer lo que tú quieras. No lo involucraban lo suficiente. Dice que ahorita, que lleva como un mes con los Jets, que le han dado más, lo han involucrado más que Green Bay llegó a hacer en todo el tiempo que estuvo ahí. Pero por otro lado, tú como los Packers, pues la neta, si estás viendo que tu quarterback ya tiene 37 años y hay un quarterback en el draft que te gusta muchísimo, pues lo tienes que tomar. O sea, sí es cierto que nos quedamos muy cerca en el 2020, 2019 de llegar al Super Bowl. Sí es cierto que estamos a nada de pelear por un campeonato, pero eventualmente tenemos que ver por el futuro de la franquicia. Claro. Entonces, como que la neta, de repente, yo cambio mucho de opinión. De repente quiero estar mucho del lado de Aaron Rodgers porque es así como... porque es un ídolo y todo, y de repente estás del lado de la franquicia de que, oye, güey, es bien difícil lidiar con un quarterback que pues sí es un poquito diva,
con justa o no razón, pero pues sí, no deja de ser difícil, ¿no? Sí. Como cualquier compañero de trabajo, lo que sea. Yo con lo que me quedé del artículo es que Aaron Rodgers no es el primero que busca que corran a su gerente general. Russell Wilson también hizo peticiones similares. Con Pete Carroll. En Seattle, o sea, rumora que él pidió lo mismo. Pero con el coach. Y pues bueno, el común denominador es que los dos quarterbacks ya están como en la última etapa de su carrera, entonces a lo mejor puedes ignorarlos o no hacer caso a sus peticiones. Pero ¿qué pasaría si un quarterback en su prime empieza a hacer esas demandas? O sea, ¿qué pasaría si un Mahomes, un Joe Burrow pide que corran a su entrenador o a su... ¿Crees que pasaría? O sea, la NFL no es como la NBA todavía donde los jugadores tienen mucho poder. La NFL todavía el poder lo tienen los dueños 100%. De acuerdo. Pero como que la liga está haciendo esa transición y cada vez los jugadores están empezando a pedir y exigir más. Yo creo que tienes que saber quién te puedes dar el lujo de ser. En el sentido, creo que ahorita son pocos los quarterbacks en su prime que pueden exigir cosas de que, ¿sabes qué? Sácame este pinche coordinador ofensivo, sácame este gerente general, que se cumpla o no, creo que tiene la autoridad moral para hacerlo. Hoy, puntualmente, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen. Los dos que mencionó. Los dos que mencionó. Josh Allen. Sí, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, Joe Burrow. Otra vez. Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, Justin Herbert, Trevor Lawrence. Lo que te pidan. Y ya. Lo que te pidan. Sí. Dueño, vete. Dale, me voy, güey. Ahorita, a los Jaguars, vale más Trevor Lawrence que Shad Khan, el dueño multitrillonario que posee ese equipo. Eso hace 5 o 10 años no te lo podías imaginar. Sí, y tienes razón, es un punto muy cierto. La NBA, los jugadores tienen mucho más poder sobre las decisiones, sobre su futuro, sobre su dinero. Ganan mucho más en la NBA en proporción a la cantidad de ingreso que entra a la liga, los jugadores, que los jugadores de la NFL. El sindicato de la NFL, cualquier persona que se meta un poquito más, es de los peores sindicatos deportivos en las grandes ligas de Estados Unidos.